Buenos días a todos, mi nombre es Lucía Cerveto, soy médica pediatra residente de informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y les doy la bienvenida al Ateneo número 626 que se titula El poder de los datos en pediatría navegando a través de Big Data. Para el día de hoy propuse este recorrido. En primer lugar realizaré una introducción breve a los conceptos de Big Data para luego pasar a una serie de preguntas que me iré contestando, las cuales son ¿por qué es importante el Big Data para la salud infantil? ¿Qué fuentes de información existen? ¿Qué barreras existen para la pediatría? ¿Para qué usamos los datos? Ejemplos de iniciativas de Big Data para mejorar la salud infantil y después arribaré a unas conclusiones personales. Bien, para realizar la introducción al Big Data, primero conocemos que la ciencia de datos está revolucionando la industria y múltiples campos académicos. Está comenzando a tener un gran impacto en la medicina y en la investigación biomédica. Se cree que la ciencia de datos mejorará la capacidad de los sistemas de atención médica para brindar medicina personalizada, salud poblacional y salud pública. Y por último, se estima que aproximadamente el 30% del volumen de los datos del mundo es generado por la atención médica. Dentro de la ciencia de datos, el Big Data se caracteriza por las 7 Bs, las cuales la primera es el volumen, que se refiere a la cantidad de datos que son generados cada segundo, minuto y días en nuestro entorno. La velocidad, que se refiere a los datos en movimiento por las constantes interacciones que realizamos, es decir, la rapidez en las que son creados, almacenados y procesados en el tiempo real. La variedad de los datos, que se refiere a las formas, tipos y fuentes en las que se registran los datos. Estos datos pueden ser datos estructurados y fáciles de gestionar, como las bases de datos, y también datos no estructurados que lo vamos a ver más adelante. Después, la veracidad de los datos se refiere a la incertidumbre de los datos, es decir, al grado de la fiabilidad de la información recibida. La viabilidad, que se trata de la capacidad que tienen las organizaciones de generar un uso eficaz del gran volumen de datos que manejan. La visualización de los datos, que se refiere al modo en el que los datos son presentados. Una vez que los datos son procesados, necesitaremos representarlos visualmente de una manera que sean legibles y accesibles para encontrar patrones en el tema a investigar. Después, y por último, el valor de los datos. El dato no tiene valor en sí, tampoco tienen valor por el mero hecho de recopilar gran información, gran cantidad de información, sino el valor se obtiene cuando el dato se transforma en información y esta a su vez se convierte en conocimiento y este a su vez en acción o decisión. Ahora bien, dentro del ámbito de la salud en sí, los datos se encuentran gobernados por 6 ejes. El tamaño de la muestra, que es una representación del volumen, o sea, la característica que les conté antes. Es importante para lograr una suficiente potencia estadística, pero, sin embargo, los datos con un N de 1, por ejemplo, las enfermedades raras, también pueden proporcionar valor en la definición de la trayectoria de una enfermedad y una respuesta clínica. Después, la profundidad de la fenotipificación, que describe la variedad de los datos médicos utilizados para caracterizar a las personas y varía desde el nivel molecular, o sea, la genómica, hasta el nivel social, por ejemplo, los datos demográficos y el estilo de vida o los determinantes sociales de la salud.
Después el seguimiento longitudinal, que esta característica es como muy propia o fundamental para la salud infantil, que implica la recopilación de los datos en los diferentes momentos de la vida y mostrar la variabilidad en estos momentos. Después la interacción entre los sujetos, que esto hace referencia a encontrar conexiones entre sujetos que puede aumentar potencia estadística para descubrir mecanismos de enfermedad. Después otro eje fundamental es la heterogeneidad y la diversidad, que refiere a incluir gran variedad en una corte para obtener una representación adecuada de toda la población del mundo real. Y por último, la estandarización y la vinculación entre fuentes de datos, que este punto hace referencia sobre todo a la interoperabilidad de los datos, que es un gran desafío a abordar en este momento. Bien, y ahora, ¿por qué es importante el Big Data para la salud infantil? Para contestar esta pregunta es necesario conocer las características particulares de esta población en lo que refiere a la recolección de los datos y la información. En primer lugar, la mayoría de los niños interactúan con el sistema de atención médica de manera infrecuente y particularmente para visitas de bienestar o control de salud. La atención primaria pediátrica genera relativamente pocos datos a partir de los cuales se puede extraer conocimientos nuevos y aplicables. Y debido a que la mayoría de los niños son niños sanos, los centros médicos y sistemas de salud tienden a atender menos niños enfermos que adultos enfermos en comparación. Frente a estos, no tenemos grandes volúmenes de datos suficientes para entrenar, por ejemplo, modelos de aprendizaje automático, por lo que se requiere redes de investigación de intercambio de datos para la investigación infantil, o sea, bases de datos multicéntricas que esto se los voy a mostrar más adelante. Una segunda característica, también única de la pediatría, es que la mayoría de las condiciones congénitas se presentan en la atención clínica durante la infancia, a menudo durante la lactancia. Debido a que estas condiciones se presentan en la infancia, el potencial de la genómica para identificar las enfermedades nuevas y generar hipótesis sobre posibles tratamientos es mayor en pediatría que en la medicina para adultos. Y por último, la temporalidad es lo más importante en la investigación de la salud infantil. Esto tiene una razón de ser, que es que el desarrollo de los niños es fundamental conocer la edad de un niño con una resolución como más granular de lo que suele ser necesario para la medicina adulta. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades que se tratan de manera distinta en los lactantes en comparación con otros chicos más grandes. También hay variación en los signos vitales o datos de laboratorio según la edad, así como enfermedades estacionales. Otro ejemplo, no es lo mismo una enfermedad por virus sincicial respiratorio en un bebé de 3 meses que un virus sincicial respiratorio en un niño de 6 años. Los ensayos en adultos tienen dificultades para traducirse a la población pediátrica. También los pacientes adultos están afectados por varias comorbilidades asociadas al envejecimiento y comportamientos de la vida cotidiana. Y los niños, por otro lado, experimentan cambios fisiológicos a lo largo de su vida y según la edad, y carecen o no tienen el mismo grado de comorbilidades que los pacientes adultos.
Bien, y ahora, ¿qué fuentes de información existen? Sabemos que la producción de datos en el ámbito de la atención médica es de alto volumen y compleja a la vez, abarcando una variedad de entradas y de formatos que incluyen, por ejemplo, datos administrativos, biomarcadores, fisiológicos, biométricos, de laboratorio, imágenes. Los datos pueden derivarse de múltiples fuentes también, o sea, el origen del dato puede ser múltiple, como los registros electrónicos de salud, los dispositivos médicos, plataformas de salud móviles, registros clínicos, biobancos e informes propios de los pacientes. Dentro de cada una de estas fuentes existen muchos tipos de datos diferentes que se pueden clasificar a grandes rasgos como estructurados. Este sector involucra a los estándares de datos y terminologías y modelos de datos, por ejemplo, signos vitales, resultados de laboratorio, dosis, horarios de medicación, medicamentos utilizando códigos específicos. Y después la otra parte, los datos no estructurados, que son los registros de salud electrónicos que contienen el texto libre, que en este último tiempo aparecieron las herramientas del procesamiento del lenguaje natural para poder clasificar y extraer datos de este tipo de textos. Bien, ahora, al abordar la recolección y el almacenamiento de los datos, es fundamental remarcar la importancia de los estándares, ¿no? Por lo que la recolección del dato, para que todos hablemos el mismo idioma, existen actualmente sistemas de codificación, los más conocidos, el CIE10 y SNOMED, pero vivimos en un mundo aún adultocéntrico que la pediatría no se, o sea, se encuentra poco representada con este tipo de codificaciones. Y por otra parte, al hablar del modo en el que guardamos la información o los datos, nos referimos a los modelos de datos común o CDM por sus siglas, los cuales nos dan instrucciones detalladas y estandarizadas de cómo estructurar o cómo guardar los datos clínicos, que los ejemplos son los que vemos en la pantalla. Ahora bien, ¿qué barreras existen para la pediatría en lo que es el Big Data? Para que un dato pueda ser utilizado, tiene que cumplir con los principios FAIR, que significa que sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Entonces, ¿qué pasa con los datos en pediatría? Para que los datos sean encontrables, deben ser compartidos. Hay actualmente preocupaciones sobre la privacidad y de la seguridad que pueden limitar este intercambio, y la desidentificación suele ser un requisito para compartir este tipo de datos. En el proceso de desidentificación, y conociendo que la temporalidad es una característica del dato en pediatría, puede suceder que se rompan marcos temporales y las relaciones temporales, lo que afecta al dato y a la información en sí. Por ejemplo, ocultar por completo las edades en una base de datos disminuiría el valor de esa base de datos. Para poder enmendar estas barreras se requiere un esfuerzo y tiempo de programación, lo que no siempre está al alcance de las instituciones. ¿Para qué usamos los datos entonces? Los que tenemos hasta ahora, ¿no? Bien, la utilización de los datos se puede o se usan para machine learning o aprendizaje automático,
que es una especialidad dentro de la informática que se centra en que las computadoras aprendan a partir de datos sin ser programadas explícitamente. Es un subconjunto de la inteligencia artificial que implica el uso de algoritmos para analizar datos históricos y predecir nuevos valores de salida. La estrategia para utilizar el Machine Learning es común en todos los tipos de modelos. Primero el sistema se entrena exponiéndolo a una corte de pacientes representativa con resultados conocidos y etiquetados. Y a medida que el sistema aprende, con cada paso a través de las muestras de entrenamiento, la precisión predictiva mejora. El Machine Learning puede tomar 3 formas, puede ser supervisado, no supervisado y semisupervisado. Esto representa un espectro entre el análisis de datos totalmente guiado por humanos y el totalmente guiado por las máquinas. Por otro lado, la otra forma de utilización de los datos es el deep learning o aprendizaje profundo, que es una forma de aprendizaje automático que consiste en ajustar modelos no lineales a datos con el objetivo de predecir valores de salida. También puede ser supervisado y no supervisado. ¿Qué ejemplos en la utilización de datos podemos pensar para los pacientes pediátricos? Bueno, el fenotipado es uno de ellos, que esto significa o nos referimos a los fenotipos que son marcadores biológicos medibles, como características fisiológicas, bioquímicas y anatómicas, patrones de comportamiento como por ejemplo patrones psicométricos o cognitivos que se encuentren con mayor frecuencia en individuos con una enfermedad o una afección que en la población general. Los fenotipos computables a menudo se desarrollan utilizando datos de ensayos clínicos, almacenes de datos clínicos y también registros de salud que contienen gran cantidad de información de los pacientes. Las técnicas de fenotipado computacional se aplicaron a muchas enfermedades pediátricas, por ejemplo, encefalopatías, enfermedades raras, EPOC, obesidad, autismo, síndrome de estrés respiratorio agudo, etc. Otro ejemplo ampliamente utilizado es la predicción analítica utilizando datos de medición frecuente. Dentro de esto, un ejemplo es la sepsis pediátrica. Las aplicaciones de análisis predictivo en la atención médica incluyen la evaluación de riesgos, el apoyo a la toma de decisiones clínicas, el monitoreo de la salud del hogar. Dentro de lo que es este ejemplo, la sepsis pediátrica, se han desarrollado varias herramientas predictivas de alto rendimiento basadas en reglas diseñadas por expertos, o sea, supervisadas por humanos, para brindar soporte a la detección temprana de la sepsis. La mayoría de esto se basa en una combinación de selección de predictores informada por expertos y la aplicación de un modelo estadístico o algoritmo de aprendizaje. Y por último, la recolección de datos se utiliza también para la farmacoepidemiología y farmacovigilancia. Para este tipo de pacientes, los pacientes pediátricos, los ensayos clínicos son difíciles de llevar a cabo, ya sea porque son pacientes pediátricos y es un área poco estudiada, y aún es más difícil en los niños médicamente complejos o críticamente enfermos. Entonces, los estudios del mundo real y la recopilación de datos del mundo real posteriores a la comercialización de los fármacos es fundamental para comprender la eficacia y la seguridad de los fármacos.
Ahora, ¿qué ejemplos de iniciativas de Big Data para mejorar la salud infantil hay o conocemos? Bueno, en primer lugar, les voy a contar como las más conocidas y las que me parecieron interesantes compartirles. En primer lugar, el Genomic Information Commons, que es un esfuerzo multiinstitucional financiado por el NIH para proporcionar una extensa base de datos vinculadas de genotipo, fenotipo, muestras biológicas y metadatos derivados de registros de la salud en una base de datos federada accesible. Esta es la página principal es una página web donde podemos acceder, uno puede acceder libremente a la información o se puede asociar porque hay cierta información que uno tiene que firmar, una cuestión de políticas de seguridad, hay que seguir ciertos pasos para acceder a la información. Esta es una base de datos extensa que se encuentra vinculada con varios centros de Estados Unidos, hospitales pediátricos de referencia y universidades de referencia. Lo que nos cuentan en la página principal es que la misión es esclarecer el papel de la variación genética en las enfermedades humanas mediante la instrumentación del sistema de atención médica para la actualización continua de una base de datos de referencia ampliamente accesible y que contiene secuencias genómicas altamente fenotipadas y representativas con una amplia variedad de demografía y condiciones o enfermedades. Después la siguiente base de datos que quería compartirles se llama PetsNet, que es un sistema nacional de aprendizaje en salud pediátrica, es multicéntrica, una red de colaboradores de múltiples especialidades de hospitales infantiles, también de Estados Unidos. Esta red formó un entorno centralizado de intercambio de datos, con acuerdos institucionales de uso de datos ejecutados para crear conjuntos de grandes datos clínicos pediátricos extraídos de los registros electrónicos de salud que permiten a la comunidad de pacientes y clínicos llevar a cabo proyectos de investigación y mejorar la calidad de la salud infantil. Esta es la página principal también. Utilizan un proceso extenso de evaluación de calidad de datos para analizar cuidadosamente la calidad y las características de los datos de cada sitio participante, de los datos que ingresan. Los problemas de los datos se categorizan y son revisados por científicos de datos y se discuten con cada sitio que los envía para su resolución, abordando las 4 dimensiones que habíamos visto antes de fidelidad, consistencia, precisión y completitud. También se encuentra, las instituciones que están involucradas en la recopilación de esta base de datos son los principales hospitales pediátricos de Estados Unidos y las universidades reconocidas también. Bien, y por último, les quería mostrar esta, que es FisioNet, que es una amplia colección de datos clínicos y fisiológicos recopilados tanto en entornos hospitalarios como en ambulatorios, que incluyen herramientas de código abierto para análisis computacional. Dentro de la página hay algo que se denomina FisioBank, que es un archivo de señales fisiológicas digitalizadas, de fuentes fetales, pediátricas y adultos también. Después está el Physio Toolkit, que es una colección de herramientas de código abierto para el procesamiento de análisis de señales fisiológicas.
Y después hay documentación extensa y tutoriales de usuario para la utilización de estos datos, ¿no? Acá les muestro, esta es la página, la homepage de Fisionet. Y cabe destacar que la mayoría de las bases de datos de las que les mostré se pueden acceder de forma gratuita, sin restricciones, si hay un conjunto o parte de la información que te brindan que requiere un registro y completar un acuerdo de uso de datos. Bueno, ¿a qué conclusiones se puede arribar después de todo este recorrido? Sabemos que la investigación pediátrica genera evidencia demasiado lenta y a un costo excesivo, y con demasiada frecuencia los niños dependen de la evidencia que se hereda de los adultos para sacar este tipo de información. Debido a la falta de datos, la investigación no responde a las preguntas que a menudo son de mayor importancia para los pacientes, las familias y los que se encuentran involucrados en el sistema de salud. Hay muchas condiciones de salud pediátricas que son poco comunes o raras y que ninguna institución individual por su cuenta cuenta con un número suficiente de pacientes para producir investigaciones generalizadas que puedan influir directamente en las decisiones clínicas. Por eso, bueno, esto que les mostré antes, las grandes bases de datos multicéntricas nos ayudan como a paliar un poco esta necesidad. Todavía igualmente hay un desafío persistente para la investigación pediátrica, que es una falta de infraestructura interoperable, interconectada y multiinstitucional. Yo los ejemplos que le mostré son de Estados Unidos, que tienen un sistema de salud más digitalizado y más interoperable. Es difícil traspolarlo hacia lo que es la salud hoy por hoy en Argentina, pero bueno, es algo que un objetivo que uno puede ponerse a mediano o largo plazo. Esta es la bibliografía que utilicé para esta charla. Y bueno, muchas gracias. Los invito al próximo jueves, que es el Ateneo número 627, que va a estar comandado por la doctora Marcela Bello. Muchas gracias.